Hola a todos, os doy la bienvenida a un vídeo nuevo. Hoy voy a decorar un bote de vidrio con porcelana fría. El resultado final no era el que yo tenía en mente cuando comencé el trabajo, pero lo importante es que el resultado final creo que es mejor que mi primera idea. Así veréis también que las cosas no siempre salen como las planeamos, pero eso no quiere decir que tengamos que tirar lo que hemos hecho a la basura. Vamos a aprovechar esos fallos a nuestro favor. Necesitaremos un tarro de vidrio que limpiaremos muy bien con alcohol para eliminar restos de grasa o suciedad que puedan quedar después de lavarlo. Con un trozo de porcelana fría o arcilla de secado al aire vamos a hacer un churro para cubrir la parte de la rosca y que nos quede todo el bote igualado. Ponemos cola blanca en la rosca, pegamos la porcelana y le damos forma. Podemos ayudarnos mojando los dedos con un poco de agua para alisar la superficie. Ahora necesitamos un trozo de porcelana lo bastante grande para cubrir toda la superficie del bote. La estiramos bien con un rodillo, el mío tiene grabados pero nos sirve cualquiera. Podemos hacerle más adelante algún dibujo con un palillo o presionando encima con un stencil. Puse un plástico debajo para después manipular más fácil la porcelana. Vamos estirando la porcelana hasta que veamos que nos da para forrar el bote. Ponemos otro plástico encima para darle media vuelta, ponemos cola blanca en todo el exterior del bote y pegamos la porcelana, recortamos el sobrante y unimos las dos partes presionando un poco para igualarlas. Podemos ayudarnos humedeciendo los dedos en un poco de agua. Retiramos el sobrante de la parte de arriba y de abajo y dejamos secar.
cuando la porcelana se secó estaba toda llena de grietas. No estoy segura si ha sido porque la estiré demasiado o porque hice una receta nueva que encontré en un canal. De todas formas me gustaron las grietas, así que lo pinté con pintura acrílica negra. Le añadí un poco de agua para que entrase bien por las grietas. Cuando estuvo seca repasé las zonas que no habían quedado bien cubiertas. Una vez seca la pintura, pintamos con pintura verde metalizada, con muy poca pintura en el pincel. Queremos que se vea el color negro del fondo y que no entre en las grietas. Lo rematamos con pintura metalizada cobriza, también con el pincel casi seco y extendiéndola mucho. Si habéis llegado hasta aquí os doy las gracias por acompañarme. No olvidéis dejarme un comentario diciéndome qué os ha parecido o si tenéis cualquier duda. Dejar un like, compartir el vídeo, suscribíos si aún no lo habéis hecho y activad la campana para que YouTube os avise cada vez que publique un nuevo vídeo. A vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudáis a que YouTube recomiende mis vídeos y así mi canal pueda crecer. Para rematar el trabajo apliqué 2 capas de barniz brillante en spray. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos pronto.